Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Les cuento que hoy en Cineparchados les daré mi opinión, sin spoiler, de la más reciente película de superhéroes, Deadpool y Wolverine. Eso sí, debo aclarar que puede que para algunos esta opinión se convierta en una verdad incómoda. Sin embargo, yo prefiero ser sincero respecto a lo que me pareció esta producción. De igual forma, cada cabeza es un mundo y cada quien puede tener su propia opinión. Así que te invito a que me dejes saber cuál es la tuya. Aclarado este punto, comencemos. Bueno, para empezar, queda más que claro que esta es una película que va a la segura, siendo una producción que a la mayoría de los espectadores les va a gustar, ya que posee tres elementos que se vuelven esenciales para que funcione, es decir, sus protagonistas, los cameos y las referencias. Sumado a esto se encuentra la campaña de marketing que tiene, y todo esto servido en bandeja de plata para el fanservice. Y aquí me detengo porque en lo personal considero que si eres un verdadero fan de las películas de superhéroes y todo lo que respecta al universo cinematográfico, considero que como tal, uno como espectador no se debería conformar solo con apariciones o cameos y aceptarlos a la ligera, catalogando solo por esta razón a estas películas como producciones espectaculares, porque a la final llegará un punto donde este tipo de producciones se van a enfocar en aplicar cada vez más la nostalgia para que los espectadores tengan esa falsa idea de conexión, y que entre más cameos y referencias tengan, va a convertirse en una mejor película. Y con esto no quiero que me malinterpreten, yo también disfruto de los cameos y referencias, siendo así que en esta película un punto positivo es que están bien logrados. Sí que adoro esta parte. ¡Epa! Lo que pasa es que se enfocan tanto en proporcionar contenido para el fanservice que dejan de lado otros elementos importantes como lo son el guión, la profundidad en la historia y el desarrollo de la trama. Algo que a mi parecer carece Deadpool y Wolverine, porque en este caso le da más importancia a los diálogos y escenas subidas de tono y a reforzar la idea de que la película solo es más divertida entre más chistes tenga, yéndose al extremo que cuando piensas que le van a dar algo de profundidad a ciertas situaciones, sencillamente se corta, dando paso a otro chiste, lo que hace que por momentos te desconectes y puede que digas, es que esta es una película para que desconectes el cerebro y pases un rato entretenido, además de que al final ofrece lo que plantea. Sin embargo, considero que al ser superproducciones que se basan en cómics, lo mínimo que se espera es que al menos posean una historia de calidad. No sé quién piensas que soy. Por otra parte, los villanos para mí no tienen el mismo nivel de sus protagonistas, convirtiéndose en personajes irrelevantes y nada creíbles, donde no están sino para ser la contraparte y los generadores de un conflicto al random, por lo que sus interpretaciones y personajes no son suficientes como para que se sienta un peligro inminente o significativo dentro del contexto de la película, y aún más porque se nota el intento de lograr que durante el desarrollo de la misma se le dé una conexión y sentido a todo, al incluir la producción de Deadpool y Wolverine en el universo del UCM, siendo así que aunque su ritmo es constante, por momentos llega a volverse flojo y redundante. Por otro lado, las secuencias de acción son decentes, sin embargo, no hay nada que realmente las vuelva memorables, salvo por la emoción que generan los cameos. Pero aunque ciertamente destacan, no dejan de sentirse por momentos que estos personajes están desperdiciados. ¿Estás listo? Al carajo, estoy listo. Soy Wolverine. Por otra parte, los efectos visuales están muy bien logrados, aunque en algún punto desentonan un poco. Ahora, los que definitivamente cerran el show son Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Ambos conocen muy bien sus personajes, logrando que el público se identifique y conecte con ellos. Siendo así, que aunque parecen ser una pareja dispareja, ya que por un lado tenemos a un Wolverine solitario y serio, mientras que por el otro se encuentra un Deadpool irreverente y mal hablado. Ambos son personajes que funcionan y sus interpretaciones se complementan de buena manera, por lo carismáticos de sus personajes. Otro punto positivo en esta película es que después de tanto tiempo, es un verdadero gusto ver por fin a Wolverine de la forma como lo presentan. Esperé mucho para que hiciéramos equipo. En general, Deadpool y Wolverine es una película que puede llenar las expectativas de muchos fans, siendo considerada una película entretenida y que cumple con lo que propone,
Sin embargo, tanto su historia como su guión y sus villanos no se encuentran a la altura para tratarse de una superproducción, por lo que resulta decepcionante, y aunque intenta jugar la carta de la nostalgia con los diferentes cameos y referencias, esto al menos para mí no logra ser suficiente. Además que la comedia y los chistes terminan cansando por lo exagerados y reiterativos que resultan, por lo que dentro de esta saga de películas considero que la mejor sigue siendo su primera parte, por lo cual yo a Deadpool y Wolverine le doy una puntuación de 5 sobre 10. Por último, gracias por llegar hasta el final. Recuerda darle me gusta si este video fue de tu agrado. También suscríbete y activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Y sin más, hasta la próxima. Chao.